Joaquín. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Estamos en la casa de don Joaquín González Castro, expresidente municipal, expresidente del Tribunal Superior de Justicia, ex senador, actualmente está en el Consejo de la Judicatura, ¿no?, del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo. Estamos en un programa más de relatos de don Tomás, con un servidor, Jonathan Estrada. Es un honor poder hacer un programa con don Tomás. ¿Cómo está, don Tomás? Buenas tardes. Muy contento y... Eso relleno, o sea, no es que... De verdad que se está luciendo don Joaquín González Castro. Don Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto, ¿eh? Ahí están nuestros televidentes a los que casi no visitan. Bueno, la verdad que sí, soy un seguidor. A lo mejor yo no transmito mucho, ¿verdad? Pero estoy, la verdad que siempre pendiente. Y sobre todo el trabajo aquí de Jonathan. Te felicito, Jonathan, eres incansable. Y como decimos los que nos gusta el fútbol, qué buena contratación, ¿eh? Aquí con el doctor Contreras, ¿eh? Es un honor tener al doctor Contreras, porque si alguien conoce bien la historia de Quintana Roo y de Cancún en particular, pues es don Tomás. Extraordinario. Están en su casa. Esta comida es una comida yucateca, queso relleno, ya lo han de haber visto nuestros amigos, y hecho por una persona no peninsular, sino del norte de la República. ¿A poco? Pues ¿Le sí. quedó bien? por una norteña de Sonora, de la frontera, ¿no? Le quedó muy bien para ser del norte. Que lo disfruten, qué gusto tenerlos aquí. Y bueno, pues yo cuando vi el programa, yo dije, más que platicar conmigo, hay que aprovechar, Jonathan, pero platicar con don Tomás, hombre. O Tomás, yo sí no le digo no, ¿eh? Yo sí le digo don, porque estás joven. Y es parte además de la mercadotecnia. Nos has de decir Diego, ¿verdad? Oye, el primer programa lo hicimos en honor a la exalcaldesa Magalia Chacha. Hoy nuestro tema principal es Joaquín González Castro. Es José Joaquín González Castro, realmente, ¿no? El nombre completo. Voy a permitirme iniciar el programa, porque hay mucho que platicar con don Joaquín. Muchísimo. Le tocó, se salvó del huracán Gilberto. Se salvó del huracán Gilberto porque él fue presidente municipal de 1984 a 1987. El huracán Gilberto fue en el 88, o sea, él entrega la estafeta en abril del 87, y en septiembre del 88 es el huracán. Dicen que en el fútbol, ¿no? Portero sin suerte no es portero. Y en la política también, ¿eh? Así que a mí no me tocó ningún huracán. Y le entrego a mi entrañable amigo José González Zapata a la presidencia y le pega al año siguiente, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, ya. Una cuestión de suerte, dicen algunos. Yo creo que pues es circunstancial, ¿no? Al final del camino, pues la circunstancia le tocó a Pepe González, a don Pepe González, que en paz descanse, como se dice cristianamente. ¿Cómo quiere abrir don Tomás esta charla, esta conversación? Yo creo que la charla con Joaquín es enorme, grandiosa, porque hablar de la época en donde estuvimos haciendo muchos roles implica reconocer una cosa: era el gobierno de los niños, todos éramos muy jóvenes. Yo dirigía a la oposición en Quintana Roo y tenía 25 años, o sea, ¿no? El gobernador tenía 20 y tantos, o sea, éramos los adolescentes. 29 para ser 29, exacto. sí. Pedro Joaquín Codwell, amigos, Pero tú también eras un y yo niño. 30. Tú A 30. mí Pedro, yo le decía, tienes que hablarme de usted a mí, no yo a ti, porque yo era un año mayor, soy un año mayor que Pedro Joaquín. Era un estado dirigido por niños, por muy jóvenes. Hoy que se pelea la equidad de género y la juventud y todo, pues a nosotros nos tocó otra etapa y tuvimos que asumir roles muy difíciles, muy difíciles. Jardín era particular de Pedro Joaquín, ¿no? Sí, Como señor. gobernador. Sí. ¿Él qué edad tenía? ¿Es mayor o menor igual? Híjole, debe ser menor, la verdad, pero no mucho. O sea, somos una generación realmente de jóvenes
que entramos al gobierno así jóvenes. La broma era, bueno, y antes de ser gobernador, ¿qué eras, Pedro? Pues iba a la escuela, ¿no? Esa era la broma, porque fíjate, él, por ejemplo, fue diputado constituyente en el 74, y si nació en el 50, fue diputado constituyente a los 24 años de edad. Cuando nosotros estudiamos, pues hablábamos del constituyente del 17, y cuando todavía los veíamos, era pues, a lo mejor así ya nos vemos nosotros, Tomás, pero bueno, eran unos verdaderos ancianos, ¿no? Y aquí tú ves a un constituyente del 74 y pues está plenitud, y éramos muy jóvenes efectivamente, pero te quité la palabra, Tomás. Y lo que evocábamos eran posiciones muy progresistas. A nadie se le criticaba por ser conservador, pero simplemente no había conservadores. Era la edad te permitía enfocar de manera genial el juego, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que la relación que había entre Pedro Joaquín y Gilberto Rincón Gallardo del Partido Mexicano Socialista era entrañable, ¿no? Y en el Partido Mexicano Socialista criticábamos a todos los gobernantes priistas de ese entonces, menos al de Quintana Roo, porque todos nos sentíamos, éramos muy jóvenes, no estábamos ideológicamente armados. Pero era una cuestión de ser contemporáneo, de juventud, o por la estirpe social y económica de Pedro. Fíjate que Pedro, como decíamos en broma, y ya lo decimos, Pedro Joaquín nació, como dicen, en cuna de seda. Por el contrario, yo que era el secretario de Finanzas, yo sí vengo, decían en la época de Colosio, de la cultura del esfuerzo, ¿no? Venimos de abajo, ¿no? Estudié en la UNAM, Pedro Joaquín estudió en la Ibero. No obstante, y como dice Tomás, éramos de una misma idea de cómo hacer las cosas en el gobierno. Él le llama ideas progresistas, efectivamente. Claro. Nosotros hicimos una reforma fiscal con los pocos tributos que hay en un estado, que es predial, transmisión de dominio, ahora adquisición de inmueble, que después pasaron a ser municipales. Pues con esos dos y algunos derechos hicimos una reforma para que, por ejemplo, los terrenos ubicados en colonias populares prácticamente pagaran nada. Una cuestión simbólica, y le cargábamos el impuesto a la gente de lo que es el centro de Cancún y desde luego a la zona protegida. Fíjate, y lo hacía, yo proponía y lo discutía con el gobernador, pero él, ya te digo, él proviene de una familia de enormes recursos económicos. Yo todavía tenía la justificación de ser producto de una escuela liberal por excelencia, de la máxima escuela formadora de liberales, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. A ver, síguele Tomás. Esto es interesantísimo, porque no implica ubicar a alguien en un esquema ideológico, ¿no? Sí, claro. Era el momento. No eran los momentos del neoliberalismo, ya empezaba Reagan y todo eso, pero no, era todavía el momento del estado de la Revolución Mexicana. Y por ejemplo, les voy a decir, yo llego a Quintana Roo porque otro priista, ¿En qué año, perdón? en 1976, porque otro priista, Salvador Ramos, expriista, sí, llegó a Mérida y fue al Partido Comunista y dijo: quiero un médico comunista en la prueba.
Y yo que me estaba yendo a la URSS a hacer psiquiatría, cosa que ya no hice por eso, me dijeron, ¿te vas a formar el partido a Quintana Roo? Así llegué. O sea, y en la CROP me trataron bien. Pero luego me topo con un escenario, era un presidente municipal, el primer presidente municipal. Felipe Amaro. No, Alarcón fue de el transición. segundo. Amaro. Alarcón fue de transición, no fue electo. El primer electo me fue Amaro. topo, ¿No? Bueno, me El topo, electo fue Alfonso Alfonso y el segundo fue sí, Felipe Amaro. Felipe. Y me topo con Felipe, que había sido miembro de las juventudes comunistas cuando estudió. Entonces yo decía, pues aquí todos somos de izquierda. Y luego conozco a Pedro Joaquín, que tenía unas ideas muy parecidas a las de Lombardo Toledano. Dije, ¿cómo pelearse con estos? No, así fue. Y luego lo conozco a él Por Jorge González Durán. por Jorge González Durán, claro. Saludos a don Porque Jorge él González. fue miembro de las juventudes comunistas. Sí, Y Jorge González fue su jefe de prensa de Felipe Amaro. sí. Y mío también. Y también. También. Sí, claro. Y un día me pide hablar conmigo el presidente municipal y voy y me dice, oye, ahí tenemos un grupo Salud. de campesinos mayas que están llegando, ¿cómo se llama? De Carrillo. No, Leona Vicario. Leona Vicario, de estos que empezaron a caminar por la selva y que llegaron, ¿cómo ¿Cómo no? se llama el lugar? Que ahora ya pertenece a Isla Mujeres, Sí, de Humay. Francisco Humay. Francisco May. Francisco May. Y me dice, y bueno, pues nos toca y hay que... Pero él ya me decía lo que había que hacer, pues, que había que ayudarlos, que había que darles, pues entonces... Y le digo, yo sé cuál es el origen de esta gente. En la época de Loret de Mola Viejo, porque todos los Loret han sido pues controvertidos, ¿no? En la época del gobernador Loret de Mola, un grupo En Yucatán, ¿no? un grupo de campesinos mayas del oriente del estado tuvo un conflicto con él y empezaron a caminar por la selva. Les llevó mucho tiempo hasta que llegaron y salieron de Francisco May y se volvieron quintanarroenses, pero no había conflicto. Me habló porque quería expresar de que había que darles el apoyo y la ayuda. Entonces, las instancias, las instituciones de gobierno eran muy abiertas. No, era otra cosa, de verdad. Para decirle a la gente que de la época que estamos hablando, que es fundamentalmente los 80s, el estilo de vida en Cancún era absolutamente distinto a lo que es ahora. No había, obviamente, semáforos, no se soñaba todavía en los celulares, el internet no existía, nuestra máxima tecnología para la policía eran los walkie-talkies, ¿no? No había muchas leyes ambientales todavía. Quiero decirles que Cancún se hace porque no había leyes ambientales, ¿eh? Si no, jamás se hubiera hecho Cancún. Claro. Porque se resecó todo lo que era isla, la isla Cancún. Los primeros trabajos fue rellenar, por eso las ascaveras estas y los grandes huecos de aquí, ¿no? Rumbo al aeropuerto. Sí, donde está actualmente Xochimilco, por ejemplo, Ahí, correcto. eran las caveras para surtir a toda la población y sus construcciones. Y aquí más cercanas, todo lo que es esta área de universidades y demás, todo De la avenida Colosio de Cancún, todo, la entrada. de ahí se sacó el material para ir a rellenar. Entonces era otro Cancún, no había delincuencia organizada, ¿verdad, Tomás? No había grandes problemas. El problema era el desarrollo, era el crecimiento. Sí crecíamos al 23% anual, lo cual es una cifra que se dice rápido, pero es un enorme problema de un gobierno para brindarle servicios públicos. Pero además teníamos dos cuchillos siempre apuntándonos
a las finanzas del municipio, que era la devaluación y la inflación, una inflación que llegó a ser del 100%. Entonces, si tú programas un presupuesto de un gobierno de 200 millones de pesos, digamos, y tus precios, ¿no?, tus costos se te van al doble, es un verdadero reto. Afortunadamente, yo siempre he dicho, este es un municipio rico, Claro. tiene dinero y es inexplicable o injustificado que se haya Bueno, llegado pero más a que endeudar. hablar de Cancún, yo quisiera hablar de don Joaquín González Castro. A ver, Ya dije, ha sido presidente municipal, ha estado en diversos cargos, oficial mayor del gobierno de Spector, pero nunca ha sido gobernador. Estuvo así de ser gobernador. ¿Por qué nos platica esa historia? Está muy interesante, ¿no? este quiere carnita, ¿no? Está muy interesante, digo, yo más o menos me la sé, a pesar de que soy más joven que ustedes, modestia aparte. Pero si no le incomoda a Joaquín, en lugar de que la cuente yo, la puede contar usted. Pues daré algunas citas que... Lo interesante, perdón que lo interrumpa, lo interesante de aquí es cómo antes se tejía la política, ¿no? Sí. Antes esperabas hasta el último momento, la última llamada, para que te dijeran si ibas a hacer o no ibas a hacer. La reacción, la operación cicatriz famosa que se hacía entre el que era favorecido y el que de plano pues, le decían que no iba a hacer. El proceso de la militancia en ese entonces priista, que tenía obviamente que fusionarse en un momento y que todo eso se ha perdido. Era la época del partido de Estado en México. Y el nativismo. Por supuesto, ese fue el factor. Y en un partido como era el PRI, en donde todos, salvo algunos que sí, hay que reconocer, los que nunca formaron parte, que fueron los del PSUV, desde muy joven, por ejemplo Tomás, jamás perteneció al PRI, pero si tú haces un recuento de los políticos desde los últimos años, la mayoría, que no sean muy jóvenes, se hicieron, la única escuela de hacer política era el PRI. Entonces, efectivamente, era la época que para acceder a los cargos públicos y a los cargos de elección popular, era aquel lema de don Fidel Velázquez de que el que se mueve no sale en la foto. Y eso te revela que hay que ser muy disciplinados. Tú tienes que esperar, ¿no?, a que el partido, ¿no?, después de hacer una auscultación de las fuerzas vivas y de los sectores del partido, ¿no?, el obrero, el campesino, el popular, las mujeres y los jóvenes, han tomado la determinación unánimemente y te encumbraron. Claro, era el discurso, ¿no? Era el discurso, pero además, raramente, cuando te beneficiaba lo aplaudías, y cuando no te tocaba, entonces ya se molestaba la gente. ¿Usted era el favorito del entonces gobernador Miguel Borja? No creo que haya sido el favorito, no le incomodaba. El favorito se llamaba, o se llama, porque afortunadamente vive, es Arturo Contreras Castillo, homónimo. Sí, pero en la recta final ya nada más quedaban dos. Es correcto. Era Mario Villanueva Madrid y Joaquín González Castro, que ambos eran senadores, si no me equivoco. Es correcto. Sí, efectivamente. ¿Y el favorito es? Sí. Del doctor Miguel Borja, yo creo que le hubiese gustado más que yo fuese a que fuese Mario. Lo pondría yo en ese contexto, porque no es un hombre de enfrentamientos, ¿no? O sea, no hizo nada para, yo diría, para tensar la cuerda. Eso fue lo que le favoreció a Mario, ¿no? Mario se movió muy bien en las áreas que finalmente tomaron la decisión. Y logró el consenso por el nativismo. Nativismo quieren los nativos que siempre sea un gobernador nacido en el estado de Quintana Roo, y yo soy oriundo de Veracruz y ese era mi mayor pecado. De hecho se formó hasta una asociación de veracruzanos cuando querían postular. Ya existía, Jonathan, pero sin embargo, bueno,
El caso es que influyó mucho el no haber nacido aquí y el beneficio de la gubernatura fue para Mario Villanueva y no para mí. Yo, después del doloroso golpe, enseguida lo asimilé. ¿Cómo te lo comunicaron? Fue muy interesante. Fue muy interesante porque en aquellas épocas, estoy hablando del 92. 92, 93. Sí, en aquellas épocas había un columnista muy famoso en el Excelsior, con una columna política que casi lo que él publicara ahí se hacía realidad. Tenía muy buena información. Vive todavía y es comentarista, Francisco Cárdenas Cruz. Entonces, Francisco Cárdenas Cruz, el día anterior, publica que yo soy el preferido. Entonces, eso vino a armar un mitote y calentó el Estado tremendamente. Y les quiero decir, yo siempre soy una gente muy serena y muy consciente en esos momentos del factor del nativismo, que incluso gentes que incluso habían tenido algunas diferencias de Quintana Roo se unieron en ese momento para favorecer al aspirante nativo. Gentes importantes. Claro, claro. Mario y yo teníamos comunicaciones, éramos senadores, y él me dice, oye, ya estás, me dice en la mañana, ¿no? Ya el día del destape. Le dije, la verdad es que no sé, esta publicación yo la verdad que no la considero definitiva. Es que Cárdenas Cruz, pues sí, pero no la considero. El caso es que a mí me habla el presidente del PRI, Genaro Borrego, después del desayuno de senadores, por ahí de las 10, 11 de la mañana. Estoy tomando un café con don Alfonso Martínez Domínguez y me llega que le habla el presidente. Ya para esto el rum era de que estaban destapando a Mario. O sea, yo ya tenía información de eso. Entonces le remité la comunicación. Entonces me dijo don Alfonso, la prensa lo está esperando aquí en el Senado. Obviamente toda la prensa, la verdad, yo la tenía. O sea, claro. Yo participaba mucho, yo trabajaba mucho en el Senado, muchísimo. Era yo el venado porque puro exgobernador y puro nojosh ahí de senadores y de los jóvenes, y yo era muy joven también, claro. Yo se chambeaba. La prensa me ayudaba mucho. Me dijo, si es que le diga ahorita por teléfono, para que usted salga ya en una primera declaración. Y efectivamente cuando me dice el senador, oiga, le invito a tomar un café, le dije, sí, muchas gracias, presidente, pero a mí dígame de una, no, es que quiero platicar con usted, no, ¿soy o no soy? Porque para mí es muy importante, no voy a ser el oso aquí y salir, lo que me dijo, claro. ¿No? Y ya casi obligado le saqué la información y de todo el mundo fui a tomar un café con él, pero claro, bueno, pero ya por lo menos sabías cómo enfrentar a la prensa. Así es, y les dije, ¿saben qué? Yo considero que esto, ¿no? Ya terminó, tengo información que me indica que mi compañero Mario Villanueva es el elegido. ¿Y qué opina? No, hombre, excelente. Éramos muy buenos para eso. ¿Qué sucede ya ahora? No, yo vine Gracias a la mano. Sí, claro, y además pronuncié discursos y todo, en su favor y todo. La asimilé, no te voy a decir que no me dolió. No, claro. Pero era pues como en el box, ¿no? Asimilabas golpes, ¿no? Pero bueno, ya de alguna forma usted ya había visto, como bien dice, el nativismo tenía un peso muy grande, que ya no lo tiene ahora. Y esa referencia como que de alguna manera de una señal más segura, ¿no? De la oposición que pudiera haber al interior del Estado. No me podía enojar más de la cuenta si yo ya había sido, con el mismo método, con las mismas reglas, ya había sido presidente municipal, senador de la República, había sido secretario de gobierno, secretario de finanzas, y yo decir, porque no me tocó, no estoy de acuerdo. Es absurdo. Son las reglas en las que tú no te encarrilaste, no, pues tienes que cumplirlas, tienes que respetarlas, ¿no? Y hay una historia detrás también de tu designación como presidente municipal, ¿verdad? Hay varias historias, hay varias.
Te puedo platicar la de Magali para seguir. Platica lo que quieras platicar. Aquí estamos en relatos y se vale. La gente en el 1984, para Cancún esperaba al ingeniero José González Zapata como presidente municipal. ¿Por qué? Pepe era oficial mayor en el gobierno del estado, donde Mario Villanueva era el secretario de gobierno, el secretario de desarrollo era Miguel Borges y yo era el secretario de finanzas. Decimos ahora, lo que pasa es que tenía un buen equipo, Pedro Joaquín, tenía un montón de, tenía una bola de chamacos, puro tigre, dice yo, la verdad que éramos un grupo fuerte. Entonces, Mario Villanueva y yo jugábamos tenis, y entre broma y broma, ay, ¿tú qué piensas? ¿Quién va a ser el presidente? Pepe, cada vez que hay un evento en Cancún, el gobernador lo manda. Y Pepe venía, como se llama, a inaugurar que si un hotel, que si un restaurante, que cualquier, que si vienen no sé quién de México y que funciona. Mira, Pepe, la gente, los hijos de Pepe. Y un día le preguntamos al gobernador y dijo, no, todavía no he tomado la decisión. Dijo Pedro Joaquín. Sí, lo que pasa es que el que menos llama tiene es el oficial mayor, entonces por eso lo mató, dice. Y le dio una despistada tremenda a la ciudadanía de Cancún. Y después vino la gran noticia de que no podía ser Pepe, porque se iba a malinterpretar esa decisión. Por el parentesco. Por el parentesco de que la hermana de Pepe, González Zapata, ¿no? Había tenido un hijo de la familia Joaquín. Entonces Pedro, cuidando las formas, dijo, no va Pepe, porque va a decir que tu papá me lo recomendó. Entonces, vas tú. Así se decían las cosas. Sí, claro. Eran únicas. Ahora, no eran decisiones locas, arbitrarias, ni desde la presidencia de la República. Sí había un trabajo político previo, que se fueran acomodando las cosas para que efectivamente cuando daban la señal, ¿verdad, Tomás? Todo el mundo la cargaba. Esa es otra frase célebre de la época de Cosío Villegas, ¿no? Tienes que leer a Daniel Cosío Villegas, que seguramente no lo has leído. La cargada a Espota también, a Luis Espota también, el primer día sobre la marcha, ¿no? Libros que hay que leer de política, muchachos, aprendan de política, no de lo que les decimos nosotros, sino... No solo Fouché, ni Sun Tzu, ni Maquiavelo. No, hay grandes escritores mexicanos sobre política, grandes escritores que aquí el doctor y yo les podemos dar algunos títulos, ¿verdad? Así fue Jonathan. Pero ibas a contar de Magali. De Magali. Magali, que siempre fue una se opuso mujer. No, que se va a poner, hombre, por favor. No, mi gran amigo. No, pero además te voy a decir una cosa, es que se trabajaban las cosas. Magali Achach, estamos hablando de Magali. Magali Achach le dice al gobernador, avísele, yo quiero ser la primera en saber quién va a ser el candidato. A Pedro Joaquín. Y le dijo, el gobernador adquirió un compromiso. Le dijo, sí, tú vas a ser la primera. Pero me lo dice, si no te lo digo expresamente, te voy a dar una señal. Que se acostumbraba mucho. Por supuesto, como el béisbol, ¿no? Y entonces Magali estaba en Mérida, no sé de qué, alguna intervención menor, ninguna intervención quirúrgica. Y me dice el gobernador, ve a ver a Magali y encárgate de cubrir, ¿no?, los gastos ahí del sanatorio, algo así. Y ahí voy, ¿no? Llego, me anuncio ahí con algunos familiares, usted decía el Chel, ¿no? Oye, el Chel, me dice, usted va a ser el presidente municipal. Gracias, señor. Porque, dice, ¿usted, ¿y por qué? Ya ella me dice, es que me dijo el gobernador que me iba a enviar una señal. Adelante. Y
Y pues si usted me viene a saludar, pues como, tan cerca la decisión, pues usted va a ser el próximo presidente. Pues a mí no me han dicho nada, yo dije. Ella te dice a ti. Mira. Otros tiempos. Te mandó la señal y ella lo entendía con esa capacidad que tenía de. Obviamente a mí ya me había dicho el gobernador. Claro, claro. O sea, a mí cuando el gobernador me dice, tú vas a ser el candidato, me lo dice con el tiempo, si bien limitado, sí suficiente, 3-4 meses. Entonces ya, en lugar de Pepe a venir con cualquier pretexto, ahora vas tú, ¿no? a que te vean, en un lugar tan pequeño, con pocos periodistas, con buenas columnas que había en la época, una en Chetumal y una acá, pues te posicionabas rápidamente, porque además tú siempre, la política en aquella época, creo que ahorita ya menos, era cosa de pocos. O sea, la gente está trabajando, la gente está en sus cosas, y pocos son realmente los que están interesados y participan y van a los eventos. Lamentablemente, ¿no? Pero así son de élite, son de grupos, de gente que sí, Quizá lo interesante de lo que estamos escuchando el día de hoy es cómo era la obra en ese entonces, cómo era la melodía, cómo era el ritmo y cómo era la armonía, hablando de música. Hoy es otra melodía, otro ritmo y otra armonía. Pero revisando el pasado, veíamos de que todos trabajaban en ese entonces como orquesta, ¿sí? Todos sabían su rol. Bueno, pues ahora que se empieza a trabajar con otra melodía, con otra armonía y con otro ritmo, hay que seguirlo intentando porque seguramente tienen que alcanzar toda la dinámica, la sincronía que tienen los sistemas desarrollados. Pero ahora es muy evocador, de verdad, sin esa visión del Estado dirigido por niños, ¿no? ¿Sí? Con mente de gobernantes, ¿sí? Sin problemas de prejuicios, ¿sí? Se aprendieron lo que tenían que hacer, pero eran capaces de innovar, es la verdad. ¿Sí? Fíjate que ahorita que estoy escuchando a Tomás, me queda esta percepción, ahora sí que a toro pasado, ¿no? Llegó a ser, yo creo que, un grupo político muy fuerte, como, valga las comparaciones, diferencias, como el Atlacomulco, ¿no? O sea, cuando digo que en ese gabinete, ¿no? Claro. Desde luego desde don Chucho Martínez Ros, ¿eh? O sea, el gabinete de Martínez Ros, que fue el primero, en los 70s, amigos, de 1975 para el 81, el gobernador era Jesús Martínez Ros, el secretario de gobierno era Pedro Joaquín, el director de catastro era Miguel Borges, el delegado de agricultura era Mario Villanueva, y así les puedo seguir enumerando. O sea, era como que un árbol genealógico, ¿no? O sea, que nos prepararon, yo creo, preparaban. Nos dieron oportunidad. O sea, yo creo que el que abre la cancha, ¿no? Y éntrenle, ya como Estado Libre Soberano fue don Chucho, yo era el del jurídico. Y bueno, eso nos permitió, ¿no? Tener incluso no solo oportunidades en el gobierno. Cuando llega Pedro Joaquín, que es donde el que más impacta en el desarrollo es el gobernador Pedro Joaquín, porque cree en nosotros un poco de lo que ya adelantaba Tomás, nos enseña a una forma de hacer política y de servicio público. Nadie en ese gobierno, nadie, estaba pensando en clavarse un 5
¿no? En gastar algo de más. Todos eran austeros, todo era austeridad. Peso que entraba al gobierno era peso que se invertía en una tarea de beneficio colectivo. Bueno, y no es grilla, ya existía el diezmo, como no, siempre ha existido el diezmo. Discúlpame, pero no. Llegó un momento, te lo digo yo como secretario de Finanzas, estoy hablando de 1981. De las primeras tareas que me encarga el gobernador es cuánto ganaban los anteriores, el primer gobierno. Cuando yo le llevo la información, digo, yo venía de programación y presupuestos, yo tenía muy buen sueldo en México. Y digo, oye, fíjate que de acuerdo a lo que ganaba, no me interesa el sueldo ni de gobernador, maestro, porque yo ganaba más en México. Claro. Entonces me dijo, no. Fíjate qué manera de pensar el señor Joaquín. Hazme una